Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo, en una colaboración estrecha con la estación de radio NQ. También estamos pasando este programa a través de las redes sociales del periódico Ruta, en Facebook Live, periódico Ruta, y en YouTube, periódico Ruta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y está con nosotros el diputado Víctor Smith Guerrero Trejo. Él es diputado por el Distrito 1 de Zimapán y es presidente de la Comisión de Gobernación. Gracias, diputado. Buenas noches. Como siempre, un saludo. Hola, buenas noches, estimado Juan Carlos, a tus órdenes. Un saludo para todo el auditorio, así como a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, y también, pues obviamente, un saludo a Carmen David y obviamente al periódico. Gracias, a tus órdenes. Muchas gracias. También se encuentra el doctor Carmen David Solís Hernández, vicepresidente del Colegio de Abogados de la región Tulancingo. Como siempre, doctor, un abrazo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes, un saludo afectuoso al auditorio, a usted, señor diputado. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias. El día de ayer el Congreso del Estado aprobó la Ley de Víctimas de Hidalgo, que, entre otras cosas muy interesantes, busca la reparación del daño y la atención integral a través de recursos, y además de establecer una unidad de ayuda inmediata, así como un registro estatal de víctimas. De acuerdo a una información y a la misma iniciativa que presentaron el día de ayer los diputados, del 15 de marzo de 1974 al 10 de junio del 2021, en el estado se habían reportado la ausencia de 2,826 personas, de las cuales 2,069 ya fueron localizadas, pero siguen en la búsqueda 757 personas. Diputado Víctor Smith, ¿qué los lleva a la aprobación? Además, habrá que decir que fue por unanimidad la aprobación el día de ayer de esta ley. Así es, efectivamente. Esta es una de las leyes más importantes que se han aprobado en los últimos meses. Yo te puedo comentar que es un trabajo que se llevó a cabo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, en conjunto con diferentes operadores como la Procuraduría, el Tribunal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, sobre todo atendiendo a esta gran problemática que no nada más pasa en el estado de Hidalgo, sino también en todo el país. Esta ley, pues obviamente le va a dar el marco jurídico a todos aquellos, tanto ciudadanos como dependencias públicas, estatales, incluso municipales, porque se va a crear un registro, como bien lo comentaban, un registro municipal y un registro estatal que va a alimentar las estadísticas a nivel nacional. Y esto, pues obviamente nos va a dar la oportunidad a que los datos que bien hace un momento comentabas, pues se vayan dilucidando y sobre todo se vayan generando políticas públicas acordes a las necesidades de todos los ciudadanos. ¿Esta ley está armonizada con la legislación federal, diputado? Sí, efectivamente. Efectivamente, el marco general dio pie a que esta iniciativa, que obviamente pues se trabajó y se recibieron todas las opiniones técnicas de las diferentes dependencias estatales, pues obviamente sirviera la ley general de marco principal para que se trabajara y que se presentara en el Pleno, como se hizo hace bastantes meses. Abogado doctor David Solís Hernández, ¿ustedes fueron convocados para esta ley como gremio? Directamente a los colegios de abogados no se hizo una participación directa, sin embargo, la opinión, la expresión, creo que ahí el Congreso sí ha tenido la apertura para recibir las opiniones
y convocar a los distintos sectores sociales. De manera directa, en específico, llamar a los colegios de abogados no se realiza, pero sí se permite la apertura. El Congreso ha sido, esta legislatura, de manera general, ha sido una legislatura que ha permitido la opinión de los distintos sectores, corroborarlo, estar cercano a la necesidad inmediata, a la responsabilidad social. Y esto es muy importante porque a veces la ley, bajo un principio de derecho, lex et dura et lex, la ley es dura, pero es la ley, a veces no soluciona el problema. Esto es, la ley debe de adecuarse al fenómeno social y no al revés, que el fenómeno social se adecua a la ley. Eso es una cuestión importante que incluso desde la iniciativa, de la misma discusión, en el debate, se considera el fenómeno social para dar una solución pronto a través de esta ley. Diputado Víctor Smith, son más de 100, si mal no recuerdo, 140 artículos lo que contempla esta ley. No es una ley muy gruesa, muy, diría yo, burocrática. Pues efectivamente son más de 147 artículos que se estudiaron, trabajaron, analizaron y sobre todo ateniéndose a lo que ya se aprobó en el Congreso de la Unión, porque esto nos permitirá cubrir todas las necesidades en el pasado, presente y en el futuro. Se están cubriendo obviamente temas que si en un momento dado nosotros hubiéramos acortado esta iniciativa de ley, pues obviamente tendrían que hacerse adicionales, artículos adicionales en un corto plazo. Así es que bueno, pues se decidió trabajar, se decidió integrarla toda la ley con estos articulados y obviamente generar un buen producto terminado. Bueno, habrá que decir que la ley contempla la reparación del daño y esto es a través de recursos económicos. Tendrán necesariamente que ustedes en el proyecto de presupuesto del próximo año contemplar los recursos para hacer cumplir esta ley, diputado. Sí, esto es algo que seguramente le tocará a la siguiente legislatura. Se manejó y se especificó en los transitorios que en el próximo mes de diciembre, pues obviamente se le da la pauta para que el Ejecutivo pues designe un porcentaje del presupuesto para iniciar la operación, pues obviamente de esta iniciativa de ley, sobre todo para contemplar el tema de aspectos reparadores a los familiares en estos temas específicamente de recursos, ¿no? Doctor Solís, usted ya leyó prácticamente la iniciativa que fue aprobada el día de ayer. A bote pronto, ¿cuáles son las fortalezas que encuentra en esta ley y cuáles las debilidades? La ley de víctimas, en el análisis de los 174 artículos y la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Hidalgo en sus 123 artículos, desde mi punto de vista recoge mucho de la opinión y se armoniza con la legislación federal. Prevé la creación de una unidad de ayuda inmediata donde se atenderán emergencias de las víctimas directas, de las víctimas indirectas, de las víctimas colectivas, designación de los servicios de ayuda, atención inmediata, asistencia, respaldo psicosocial, respaldo médico, temas de trabajo social, sin duda muy enlazada con la ley general de víctimas. Veo una armonización muy completa de esta ley, pero muy enfocada también a lo que prevé la ley en materia federal. Ahora, se contempla además un plazo de más de 100, sin mal no recuerdo, 120 días para la creación, primero del reglamento y luego el nombramiento del consejo, etcétera, ¿no? Es correcto. Se prevé que en el término de 180 días se genere el reglamento. Dentro de los 60 días siguientes a su publicación se emita la convocatoria para designar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este titular será electo por las 2/3 partes del Congreso a propuesta de la terna que envíe el titular del Ejecutivo. Asimismo, se prevé un sistema estatal de atención a víctimas dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de que quede debidamente instalada la comisión y se contempla ya un término de 90 días para la asignación
de los primeros conceptos de ayuda. Es una ley dinámica, una ley que va a estar en funcionamiento, y también importante destacar que abroga la Ley de Atención, Asistencia y Protección de Víctimas del Delito y Violaciones a Derechos Humanos, la ley que estaba vigente en cierto modo de protección a las víctimas y que viene a refrendarse a través de esta ley. Y en ese sentido, diputado Guerrero, ¿cuáles eran las debilidades que tenía la anterior ley? Sí, efectivamente había bastantes deficiencias que no se contemplaban y que, bueno, pues ahorita el abogado viene, enumera, y que se han cubierto con este estudio y análisis que se hizo, y sobre todo atendiendo a la ley general. En los dos casos, obviamente, tuvimos ya una guía bastante significativa, pero sobre todo atendiendo las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas pues integradas por familiares de personas desaparecidas, y que, bueno, pues vienen recogiendo a lo largo de todo su peregrinar por diferentes instituciones las fortalezas y debilidades que, bueno, se plasmaron en esta iniciativa, y sobre todo que obviamente fue un reclamo y un acompañamiento que se tuvo a lo largo de más de 10 sesiones y 10 mesas de trabajo que se organizaron con todos los operadores, pero también con los diferentes colectivos que venían representando a las víctimas y obviamente a los desaparecidos que pues exigían, y que desde el principio se les dio la pauta en el Congreso, como bien lo comentaba el abogado, la apertura para poder escucharlos, y que cada uno de los artículos que se vinieron discutiendo pues fueran prácticamente también aprobados por ellos, porque al final de cuentas pues es un tema muy sensible, es un tema muy complicado que nosotros como legisladores también pues tenemos que ponernos en los zapatos de los familiares y de todo este proceso y de todo este penar que pasan a través de todas las instituciones cuando sufren una desgracia de este tipo, y que, bueno, pues ahorita ya les da el marco jurídico para poder exigir y sobre todo obtener los resultados que el Estado debe de garantizar, ¿no? Dicen que nunca es tarde, pero llama la atención que se apruebe esta ley a unos meses de que esta legislatura concluya sus actividades, diputado Guerrero. Sí, la iniciativa de ley que subió el diputado Azael en temas de desaparición tenía más de 1 año y medio de haberse subido. Tenemos que esperar, obviamente, los resolutivos, en este caso de la Procuraduría, y sobre todo también opiniones del tribunal, pero lo más importante fueron las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo también fueron bastante exhaustivas, y sobre todo pues se van recogiendo el pensar y el sentir de muchos de los actores principales, ¿no? Doctor David Solís, esta ley recoge principalmente la defensa de los derechos humanos, que es hoy por hoy el parteaguas en el proceso jurídico, en cualquier proceso jurídico. Sí, es un reclamo, sobre todo, yo lo advierto de manera directa en el ámbito jurídico, de compromisos internacionales generados a través de 2 resoluciones que han marcado el eje de los derechos humanos en el Estado mexicano. Sentencias incluso que son de 2009, 23 de noviembre de 2009 y 26 de noviembre de 2009, que son 2 sentencias que han dado la pauta en el tema de derechos humanos para México, que es Campo Algodonero y Radilla Pacheco. En ellos se ha previsto ya un sistema integral de reparación del daño de las víctimas. Primero, ¿cómo armonizamos un sistema internacional, un sistema interamericano de derechos humanos y plasmarlo directamente en nuestras leyes? Primero se genera una ley federal y ahora una ley concretamente para el caso del Estado de Hidalgo. Llama mucho la atención que sea una ley de apoyo a las víctimas, que desde mi punto de vista jurídico también aquí, y el caso concreto, es una jurisprudencia de la Corte que interpreta el tema de derechos a las víctimas y dice ya no va a haber suplencia de la queja para las víctimas en el caso concreto de delitos. Esto es muy relevante porque si existía alguna deficiencia en el planteamiento por existir violación a derechos fundamentales,
se trataba de proteger a la víctima para el caso de la materia penal. La Corte ha modificado y ha dicho que no. Sin embargo, esta ley, a través de esta expresión legislativa del Congreso, viene a reafirmar, considero, estos compromisos internacionales, armonizando la Convención Americana de Derechos Humanos, cumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana y con un trabajo legislativo muy interesante, muy novedoso respecto a la reparación integral del daño con las víctimas. Por ejemplo, el registro estatal de víctimas, una asesoría estatal de atención a las víctimas, recurso de ayuda estatal a las víctimas, la creación de esta comisión ejecutiva de atención a víctimas que ya contendrá un presupuesto específico para el apoyo a las víctimas, un comité interdisciplinario evaluador. Es decir, es una ley sin duda que enuncia muchos derechos que podrán ser efectivos en el Estado de las víctimas. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa. Antes de entrar a la misma, le preguntaría al diputado Guerrero, y que me la conteste regresando de la pausa, ¿qué tan difícil en esta legislatura fue establecer esta coordinación, este ejercicio político, justamente para votar una ley que de alguna u otra forma tiene muchas aristas, pero además siempre tiene muchos tutores o alguien que se quiere ganar la tutoría de la misma? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Estamos hablando de la aprobación de la Ley de Víctimas de Hidalgo, que fue justamente el día de ayer aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Le preguntamos al diputado Víctor Smith Guerrero, siempre habrá alguien que quiera decir que fue abrogarse la paternidad de dicha ley, porque es una ley, sin lugar a dudas, muy importante y de la cual, aunque ya tenía una el Estado de Hidalgo, carecía de algunas lagunas, o tenía algunas lagunas, algunas deficiencias, de ahí que justamente el día de ayer se aprobara esta nueva ley. Diputado, la paternidad siempre es una lucha constante entre los grupos parlamentarios. Sí, efectivamente, son temas que en el Congreso, no nada más en el Estado de Hidalgo, sino en todos los congresos, pues quieren sobresalir, sobre todo aquellos fracciones o diputados que a bien tienen subir iniciativas que, bueno, pues van a ser de gran impacto. Pero aquí creo que a nosotros como comisión, y hablo por todos los integrantes,
porque hay de varias fracciones, no nada más del grupo legislativo al que yo represento. Entendimos desde el principio y se logró llevar un acuerdo político de querer trabajar sobre beneficios para los hidalguenses, no querer salir en la foto, ni mucho menos ponerse la estrellita como comúnmente se dice. Se trata de generar productos y leyes que no sean letra muerta, y creo que la capacidad y el consenso político y los acuerdos pues lograron que no nada más transitáramos en esta ley, sino también en algunas otras iniciativas que incluso el Ejecutivo mandó al Congreso y que cayeron en la comisión, y que pues a fin de cuentas logramos generar un buen estudio, análisis y sobre todo pues el trabajo legislativo, que al momento de generar la votación en el Pleno, pues las leyes que se generaron desde la comisión, al menos desde la que yo presido, han pasado por unanimidad, por todas las fracciones que hay actualmente en el Congreso. Y esto pues habla del trabajo no nada más del presidente, sino de todos los integrantes, y de la capacidad de poder llegar a esos consensos, esos acuerdos, para respetar, sí, el trabajo, la presentación, darle los créditos, pero sobre todo no se trata de quién suba, de quién la presente, ni de quién la apruebe. Se trata de que verdaderamente no sean letra muerta como muchas otras iniciativas que por querer salir en la foto o por querer llevarse las palmas, pues a final de cuentas no han sido aplicables, porque no se llevan esos acuerdos, no se platican con los demás poderes. En este caso, el Ejecutivo tiene un factor muy importante, sobre todo porque ahorita, como bien lo comentaba el abogado David, pues viene la aprobación del reglamento. Y el reglamento es una parte muy fundamental de esta ley para permitir la operatividad de la misma. Además de que, bueno, pues también tiene que ver la parte económica, porque una ley sin recursos, una política pública que no va acompañada de recursos, pues simple y sencillamente se queda escrita, se queda publicada y no tiene una aplicación como tal. Creo que siempre el acompañamiento y la construcción de iniciativas pues tiene que iniciar con alguien que la presenta, pero con los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los operadores, que bueno, pues son los que van a llevar a cabo esta operatividad de la ley, y del Ejecutivo, que es el que va a acompañar con recursos y un consenso político, pues es el fruto y es la aprobación por unanimidad de estas iniciativas en el Pleno. Ese es el trabajo que todos los diputados deberíamos estar haciendo en el Congreso, y traducido pues obviamente en mejores propuestas para la ciudadanía, ¿no? Sí, sobre todo que apenas el día 30 de junio se aprobó la ley de la interrupción del embarazo, la ley de la interrupción legal del embarazo, y solamente fue aprobado por 16 diputados. Y bueno, ahí es donde está la veta de la división. Doctor David Solís, para el ciudadano común, ¿esta ley qué representa? ¿A nosotros en qué nos beneficia en este momento que se vaya a publicar ya en el periódico oficial? Mire, de manera general, puedo delimitarlo en algunos puntos. O sea, lo entiendo así. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos advertir respecto de la aplicación de esta ley? Y respecto a esta aplicación, lo que yo puedo advertir es que no basta con que el Estado se abstenga de violar derechos, sino que tiene una obligación de adoptar medidas positivas. ¿Esto qué implica? Que deben determinarse en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Estos son puntos importantes que se pueden establecer de esta ley, pero aparece un concepto en nuestro Estado que la jurisprudencia ha venido desarrollando, pero que, bueno, el ciudadano dice, sí, está bien, existe la jurisprudencia, pero ¿yo qué debo entender por esto? Mire, por ejemplo, la reparación integral que aparece como concepto en esta ley, la reparación integral implica no solo una indemnización de carácter pecuniaria, que es importante, pero no solo eso, sino también que dentro de lo posible se debe prever la restitución del derecho, y en casos en que no sea posible, bueno, se pueda lograr a través de esa indemnización pecuniaria. Se
prevé también una rehabilitación para resarcir daños a la integridad física o psicológica de las víctimas. La satisfacción también, que puede ser un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la difusión de la resolución, determinar el paradero de las víctimas o identificarlas y, en su caso, entregar sus restos mortales. Pero además esto no es suficiente en esta reparación integral, sino que también se requiere garantías de no repetición que permitan cambiar, bueno, la legislación, que es lo que se está haciendo, que se incluirán mayores cambios en el reglamento y que se trate de evitar las prácticas o las situaciones estructurales que dan origen a esas violaciones de derechos humanos, entre las cuales, desde luego, para la operatividad de la misma ley, se incluyan capacitaciones a funcionarios públicos, que lo enumera la ley también así, y más particularmente a los funcionarios judiciales y a los funcionarios encargados de la administración de justicia, en este caso a los ministerios públicos y a los miembros de las instituciones policíacas. Algunas medidas de reparación también deben de establecerse con vocación transformadora de las condiciones estructurales contrarias a la vigencia de los derechos humanos, incluso con un enfoque diferencial, por ejemplo, sensible al distinto impacto que se tiene en relación, por ejemplo, con la violencia a las mujeres. Es decir, que cada grupo vulnerable debe tener una atención diferenciada donde se otorgue mayor protección. Son algunos aspectos importantes que cumplen no solamente el marco constitucional, sino también el marco convencional, según lo ha dispuesto en algunas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es complementario y veo una ley muy positiva para el avance en el enfoque de los derechos humanos en el Estado de Hidalgo. Ahora, diputado, hay que diferenciar muy bien las personas que son víctimas de desaparición, entre ellas que hayan sido desaparecidas por el Estado, por los organismos del Estado, y otra que hayan sido privadas de su libertad y llevadas a la muerte por grupos civiles. Y en ambos casos, la ley contempla la protección. ¿Esto es correcto, diputado? Sí, efectivamente. De hecho, en esta ley que aprobamos vienen las definiciones de lo que bien comenta. Está, por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Obviamente es muy diferente a llevar un registro de decesos. De personas, así es, de decesos, porque también se maneja el Registro Nacional de Fosas. O sea, realmente hay un tratamiento especial y con toda la sensibilidad posible con respecto a esta propuesta, que definitivamente genera los mecanismos para poderle dar validez y el trato digno a todas estas personas y sobre todo los familiares que han sufrido este tipo de eventos no deseados, ¿no? Así es que aprovechando la oportunidad, pues obviamente se les consultó, se les preguntó, escuchamos historias muy desgarradoras sobre estos temas, y bueno, pues esto es algo que abona a que esta ley, aprovechando la oportunidad de generar esa sensibilidad, esa empatía con los colectivos, pues se traduzca en una iniciativa que obviamente arropa todas estas condiciones y características que pues obviamente genera una mayor certeza y certidumbre al Estado, que obviamente tiene la obligación de generar los resultados y las respuestas que los familiares piden, ¿no? Y también llama mucho la atención, diputado, dos cuestiones. La primera, obliga a los municipios a inmiscuirse en estos asuntos, que eso no se había hecho en otras entidades. Eso es muy bueno, por un lado. Y por el otro, establece la obligación de llevar un registro de las fosas comunes y que ya no se pueden incinerar a los cadáveres, se tienen que conservar por determinado tiempo, justamente para permitir años después la probable identificación de alguna víctima. Sí, efectivamente, le estamos dando el marco jurídico, pero también los elementos a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, sobre todo para conservar
aquellos cadáveres o restos que obviamente se iban a la fosa común, como bien lo comentas, y que pues bueno, ahora van a recibir un trato digno. Y es algo de lo que este marco legal pues nos va a permitir a nosotros como ciudadanos seguir en la búsqueda, a los que hemos tenido esta situación, pues obviamente seguir con la búsqueda de nuestros familiares y ateniéndose obviamente a un acompañamiento del Estado. ¿Y tienen contemplado ustedes o han establecido o se han de alguna manera puesto a hacer números de cuánto va a costar todo esto? Yo sé que será la próxima legislatura quien tendrá que aprobar los recursos, pero tendrán ustedes un estimado de decir, a ver, todo este andamiaje jurídico nos va a costar o le va a costar al Estado de Hidalgo tanto. ¿Tienen ustedes un aproximado, diputado? Mira, acorde a la ley general se establece un porcentaje conforme al presupuesto de egresos, pero el dinero que se le meta va a ser insuficiente. Nosotros definitivamente en una discusión muy acalorada con el área de finanzas, incluso con los diputados de otras fracciones y con analistas, pues concluimos que el dinero que se le meta a esta iniciativa, a esta comisión, pues obviamente va a ser insuficiente. Aquí lo que tenemos que apostarle es a que el Estado vaya creando los mecanismos de prevención y sobre todo evitar que las personas lleguen a este punto, sobre todo generando mejores políticas públicas. ¿Y de cuánto estamos hablando, diputado? Un estimado. Pues bueno, estábamos hablando al momento de estar analizando esta iniciativa, para empezar la operación, pues entre 40 y 50 millones de pesos, para empezar, para que empiece a trabajar todo el andamiaje. Estábamos hablando de esa cantidad. Sin embargo, año con año, la idea, incluso lo menciona en la iniciativa de ley, que el recurso va a ser progresivo, no se puede reducir. Tiene que ir aumentando conforme obviamente las necesidades y que obviamente se vaya traduciendo en mejores servicios para la comunidad. Abogado, lo que le preguntaba al diputado Smith Guerrero sobre la diferencia entre un desaparecido por el Estado y un desaparecido por un grupo civil, ¿cuál sería el mecanismo para hacer la diferenciación? Mire, hubo un asunto, nosotros lo advertimos a veces desde el aspecto jurídico a través de la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, paradigmático, el caso que puso el dedo en el renglón, es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de julio de 1988. El Estado de Honduras se excepciona diciendo, bueno, yo no fui el que privó de la vida a esta persona, yo no fui el que cometió la privación de la vida de esta persona, sino que fueron particulares. ¿Qué le contesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le contesta, mire, el garante de la seguridad pública es el Estado. Por lo tanto, el responsable de la comisión de ese evento es el Estado. Una situación después se reitera con nosotros en el caso, me refiero al Estado mexicano, en el caso Radilla Pacheco, esa sentencia de noviembre de 2009, donde el Estado mexicano dice, bueno, nosotros no tenemos la certeza de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, pero además en el caso de haberla cometido ya prescribió, porque yo incluso me incorporo después a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los hechos se dieron por allá en el 73, nosotros aceptamos la jurisdicción contenciosa de la Corte en el 96, por lo tanto habría prescrito. Y aquí se hace una diferencia importante con el tema de desaparición por el Estado, por particulares, y al final la responsabilidad le compete al Estado, porque es el garante de la seguridad pública. Aunque en esencia el origen del hecho es distinto cuando lo comete el Estado y cuando lo comete un particular, al final la obligación de la seguridad pública, que es el punto común, corresponde al Estado. Por eso, la reparación integral del daño en estos supuestos corresponde fijarse directamente al Estado. Esa es la esencia del parámetro convencional, del parámetro internacional de la interpretación
en el tema de los derechos humanos. Diputado, los principales municipios que tienen mayor incidencia de personas desaparecidas o no localizadas son Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo. Son ciudades las más pobladas en el estado. En este sentido, no es lo mismo establecer políticas específicas para todos los municipios que para localidades o alcaldías donde está siendo la incidencia mayor. Así es, efectivamente, la incidencia se da por lo regular en las zonas limítrofes con el Estado de México o con estados que, bueno, pues de alguna manera presentan altos índices de delincuencia y sobre todo, pues el tratamiento no es igual por la simple y sencilla razón de que, pues obviamente, la generación de estos problemas pues se da en ámbitos diferentes. Sin embargo, bueno, con esta ley le estamos dando la garantía para que todos los municipios pues puedan tener este cobijo y sobre todo pues atenerse a qué hacer cuando presenten estas situaciones en un momento dado y que tengan ese respaldo y ese bagaje legal que pues antes de aprobarse la ley no existía, ¿no? Bueno, vamos a la última pausa y regresamos con ustedes. Vamos a hablar más sobre este tema, que la verdad es un asunto de mucha trascendencia, de mucha relevancia, por lo que implica, por el impacto que tiene para las futuras investigaciones, tanto para las autoridades como para los mismos colectivos, y además el recurso que se debe destinar en apoyo de la búsqueda de las personas desaparecidas. Regresamos con ustedes en unos momentos. Gracias. Gracias. Ya regresamos. Estamos hablando sobre la aprobación de la Ley de Víctimas de Hidalgo. Está con nosotros el diputado Víctor Smith Guerrero. Él es diputado por el Distrito 1 de Zimapán y además presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso. Y está también el doctor Carmen David Solís Hernández, vicepresidente del Colegio de Abogados. Diputado Smith Guerrero, apenas el año antepasado, en el 2019, se había publicado en el periódico oficial el nombramiento de
los consejeros, ciudadanos, justamente para la ley de víctimas que en ese momento estaba vigente. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Se menciona en el decreto que se concluirá su periodo para el que fueron designados. Sin embargo, creo que fueron designados por 4 años, ¿no es así, diputado? Sí, por procedimiento efectivamente se tiene que concluir, pero se les va a dar por acuerdo de la comisión, se les va a dar el nombramiento a los mismos consejeros y consejeras. De hecho, el día de hoy los tuvimos en el Congreso para ¿O sea, que van a continúen continuar? con este trabajo. Sí, efectivamente. ¿Y va a contar a partir de que se publique la ley 4 años para ellos? Así es. Bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Porque, digo, fue muy difícil encontrar a los personajes con el perfil adecuado, ¿no? Sí, Y luego muy que llegue complicado. una ley que les digan, ya, se les acabó, pues complicado, ¿no? Sí, bastante. Y eso fue una decisión que también pues solicitaron los colectivos debido también a las circunstancias y sobre todo al proceso que nos llevó a la selección de estos consejeros y consejeras tan complicado y donde pues obviamente los perfiles no los encuentra uno a la vuelta de la esquina y es un tema muy complicado en función de la sensibilidad y del conocimiento y la experiencia que deben de tener. También hay un capítulo especial para la desaparición de menores, víctimas, que esto es muy importante, diputado. Así es. Sí, ¿Cuánto? menores de 18 y sobre todo que se tienen que iniciar las carpetas de investigación en el momento en que se detecta por parte de los familiares y la Procuraduría está obligada a iniciar las carpetas de investigación inmediatamente. Es decir, ya no esperar que pasen las 24 o 48 horas. No. No, ya ve que normalmente se manejaba la alerta Amber y luego la misma Procuraduría por la ley y por los estatutos que se manejan, pues de esperar un tiempo, ¿no? Ahorita con esta ley se le da visto bueno a la Procuraduría para que inmediatamente inicie la carpeta de investigación, porque las primeras 24 horas son cruciales para encontrar a un niño, una niña o un adolescente. Abogado Solís, esto es muy importante, ¿no? Porque luego ahí es donde se pierde la pista de las víctimas y ya después es imposible de seguir la línea de investigación. Precisamente en la sentencia de Campo Algodonero contra México, que emitió la Corte Interamericana de Derechos La del Humanos, 2009. del 2009, es uno de los reclamos que se nos hace el Estado mexicano y nos dice, ustedes no quisieron iniciar las averiguaciones previas en ese momento, todavía la averiguación previa no las quisieron iniciar porque incluso se cita textualmente, consideraban que las muchachas andaban de voladas, que se habían ido con algún novio, con alguna pareja, y que por eso no era necesario todavía iniciar la averiguación. Eso es una situación que nos reprime mucho la Corte Interamericana y nos dice, no, ustedes deben de iniciar de manera inmediata la averiguación y dar el trato a la persona desaparecida, la atención a los familiares de manera directa. Eso es un compromiso de carácter internacional que considero desde mi punto de vista apenas empieza a cumplirse, a pesar de que ya un tribunal internacional ya nos había llamado la atención en este sentido. Y ahora, en cuanto a la reparación para los menores, ¿es la misma que para un adulto? En el caso de la reparación integral, no, porque deben de considerarse conceptos adicionales. Nosotros únicamente en el tema de la reparación de daño normalmente hemos considerado el tema de una reparación pecuniaria, pero como lo señalé anteriormente, no solo es eso, se requieren otras garantías de no repetición y un concepto muy interesante que se ha desarrollado a través de la jurisprudencia, de la interpretación que los tribunales han hecho, que es el lucro cesante. Esto es, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Cuánto pudiera generar en recursos de acuerdo a lo que se denominan reglas de derecho suave, que son pues las encuestas del INEGI, la expectativa de vida en el Estado y a través de ello generar una reparación probable del daño. Estos son conceptos que pues vienen desarrollándose poco a poco y vienen consolidándose a través de estos compromisos internacionales. Diputado Víctor Guerrero, en derecho comparado y en materia de legislativa,
esta ley de víctimas de Hidalgo que se aprobó el día de ayer, comparativa con otras que que están vigentes en algunas entidades de la República, ¿cuáles son las fortalezas que tiene una y cuáles son las debilidades que tiene otra? ¿O esta usted cómo la categoría? ¿Como una legislación de avanzada? Sí, definitivamente se apostó por tener una iniciativa construida con conceptos vanguardistas y sobre todo apegándole a las necesidades del Estado, a las necesidades de los colectivos y de los familiares de personas desaparecidas, como obviamente el tema de la reparación del daño, el apoyo psicológico que deben de tener, un sinnúmero de acciones que se tienen que generar tanto a los familiares como a los padres, en este caso directamente, y pues obviamente también se respalda en el caso de lo que comentaba hace un momento, el apoyo para las madres, en este caso las víctimas de feminicidio, y sobre todo también para los padres, porque se habla no nada más de las mujeres, también se habla de los padres en un momento dado, y eso es lo que también contempla esta ley, ¿no? ¿Qué otra legislación es casi equiparable a la de Hidalgo? ¿En qué entidad está equiparada? Está muy trabajada y en función a lo que se ha dado en Tamaulipas, a lo que se ha dado en la Ciudad de México y en Zacatecas. Fíjense qué curiosos, son estados donde ahí la desaparición es muy alta, ¿no? Las víctimas son también muy altas. Diputado. Sí, efectivamente. Efectivamente son estados que, bueno, se referenciaron, se hizo el estudio de derecho comparado con lo que tienen actualmente y, bueno, se ajustó a lo que en el estado de tenemos y necesitamos. Doctor David Solís, ¿qué pasa con las víctimas que no han sido localizadas? Esta ley les va a beneficiar, por supuesto. Así es. Y aquí quiero destacar unos aspectos en el sistema interamericano de cómo los ha venido plasmando a través de sus resoluciones y los vemos ya en la ley. Por eso es una ley que en el Estado de Hidalgo es una ley de vanguardia, una ley que interpreta ya de manera directa, que recoge esas consideraciones de los derechos humanos sobre lo que la Corte Interamericana ha dicho y que se ven reflejadas en un ordenamiento. Parece que los derechos humanos son suficientes que existan para que se apliquen, sin embargo, por nuestro propio sistema jurídico requerimos un ordenamiento que los plasme de manera directa. Mire, por ejemplo, la Corte dijo en el caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia contra Colombia, establece que la desaparición de una persona porque no se conoce su paradero no es lo mismo que una desaparición forzada. La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos constituida por 3 elementos concurrentes: privación de la libertad, intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Ampliando este tema, en González Medina y Familiares contra la República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos añade que la existencia de desaparición forzada se perpetúa hasta en tanto se conozca el paradero del desaparecido, se determine su identidad con certeza y este análisis debe ser realizado de forma integral. Esto es, el fenómeno de la desaparición forzada de personas requiere ser analizado desde una perspectiva integral en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente mientras subsistan bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. De este modo, el análisis legal de la desaparición forzada debe ser consecuente con la violación compleja de derechos humanos que esto conlleva. Estas manifestaciones que nosotros veíamos alejadas, que se expresan a través de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, hoy las vemos reflejadas en esta ley. Una ley que recoge estas interpretaciones en el esquema de derechos humanos. Y hoy por hoy México no puede decir, no puedo aplicar esta ley, esta legislación. Así es. Y recoge conceptos muy interesantes, por ejemplo, víctima.
persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Es decir, se van ampliando esos conceptos tradicionales que se tenía de víctima y se van otorgando distintos derechos que ya se plasman en este ordenamiento, un ordenamiento de vanguardia estatal, sin duda con la interpretación. Y diputado Víctor Smith, las personas que hayan sido víctimas en años anteriores, no sé, 5 o 10 años atrás, ¿podrán acogerse a esta ley? Bueno, en el tema de la reparación del daño, no. Es a partir de la publicación de la ley. Pero no toda ley es retroactiva cuando beneficia a una víctima o a una persona. Sí, en algunos casos específicos lo marca la ley, pero en el caso de la reparación no, es a partir de que se emite la presente publicación. Doctor David, ¿no es muy discutido eso? Sí, digo, y pues aquí sí vamos a disentir un poco de la visión de interpretación, porque pudiera ser incluso discriminatoria. El artículo 1 de la Constitución establece que no puede discriminarse a ninguna persona por condición social o por los supuestos que el mismo artículo enumera, entre ellos, si la víctima, y a raíz de la misma interpretación que estamos explicando en relación a que en el caso concreto, por ejemplo, de la desaparición forzada, se extiende en el tiempo hasta que se conozca del paradero real, o que la víctima de derechos humanos, de violación a sus derechos humanos, está sufriendo una transgresión a su dignidad humana, un daño a su dignidad humana, implica que la reparación debe ser en cualquier momento. Y efectivamente, aquí considero que sí habría temas de constitucionalidad que van a tener que ser analizados en su momento por el Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de juicio de amparo o de alguna acción de inconstitucionalidad que promueva alguno de los órganos constitucionalmente facultados para ello, pero que sí pudiéramos tener ahí algunos inconvenientes en la interpretación, porque no puede estar sujeta a su publicación reciente, sino que debe de extenderse también a los supuestos en los que se actualice esta violación de derechos humanos y se genere la reparación respectiva. Diputado Smith Guerrero, ¿establecieron alguna cifra en la reparación del daño? No, esto se va a dejar a consideración de la comisión y obviamente de la misma recomendación que en un momento haga la comisión y el reglamento establezca, ¿no? Ya es un tema independiente. Pero seguramente ustedes sí esgrimieron alguna cifra, pusieron en la mesa alguna cifra. No se habló de cifras. Bien. Doctor Solís, sí hay un artículo específicamente para reparar el daño, ¿no? Hay un porcentaje específico, ¿no? Está medido inclusive en salarios mínimos. En el término pecuniario, tendría que acudirse a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece la indemnización en el caso de la pérdida de la vida, en el caso de la pérdida de alguna parte del cuerpo, y se tendría que usar como referencia para la cuestión pecuniaria. Pero como la reparación integral del daño abarca distintos conceptos como medidas de no repetición, reconocimiento de la violación a los derechos humanos, bueno, esos son en algunos de ellos de naturaleza inmaterial. Sin embargo, por ejemplo, el lucro cesante, que es un concepto muy novedoso al que hacía referencia, sí atenderá a la expectativa de lo que probablemente pueda generar o pueda obtener a través de, en su caso, por ejemplo, las encuestas, los censos, y a través de esa circunstancia establecer conceptos determinados en cuestión económica. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al diputado Víctor Smith Guerrero Trejo. Él es diputado por el Distrito 1 de Zimapán y es presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado. Muchas gracias, legislador. Gracias, muy amable. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Un abrazo para el licenciado David y un abrazo también para ti, Juan Carlos, por la invitación y reconociendo la labor periodística que se realiza a través de los medios digitales. Gracias y un saludo a todo el público. Gracias, diputado. Y gracias también al doctor Carmen David Solís Hernández, vicepresidente del Colegio de Abogados Región Tulancingo. Gracias, como siempre, abogado. Muchísimas gracias. Me reitero a sus órdenes. Gracias nuevamente por la invitación.
saludo muy especial al auditorio, al diputado Víctor Guerrero y como siempre a usted en el mismo orden, reconociendo la excelente labor periodística y sobre todo tener esa visión para la inmediata expresión de estas reformas legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y también despido a mis compañeros. En Pachuca estuvo Jorge Martínez en los controles. En Tulancingo estuvo Maritza Hernández por parte de la NQ. Y aquí en la cabina del periódico Ruta, Brian Carranza y Celso García. Gracias. Se despide Juan Carlos Solís.